Pues sí, la verdad es que estamos emocionadísimos. Para mí es un súper placer poder conocerte en persona, así pasar este ratito, porque bueno, llevamos muchos años oyendo tu trabajo, te hemos escuchado en varios lugares. Yo creo que la primera vez que te escuchamos fue en la Casa de la Cultura de Torrelodones. Que fue cuando el ayuntamiento empezó un poco, ¿no? el Vecinos por Torrelodones a intentar hacer algunos cambios y bueno, ahí descubrimos, cuando te descubrimos, hace muchos años, hace mucho, fue como alucinante descubrir que se podía realmente tener un poco una perspectiva así, ¿no? Desde la sociedad, porque bueno, nosotros, como sabes, tenemos una escuela pequeñita, una escuela infantil que llamamos Jardín de Infancia. Trabajamos con niños de 1 a 6 años. Hemos trabajado muchos años con niños de 0 a 3 y luego al final ampliamos un poquito hasta primaria. Y entonces nosotros siempre hemos tenido un poco la idea de pues todo este tema de la autonomía dentro de la escuela, bueno, pues como trabajando mucho desde poniendo al niño en el centro, ¿no? Un poco con esas ideas, pero claro, cuando escuchamos tu punto de vista de que era como mucho más global, mucho más desde la sociedad, a mí es que se me ponía la piel de gallina, porque era como si fuese un mundo, otro mundo, ¿no? Posible, ¿no? Ya no es solo un trabajo de la escuela, que también muchas veces vemos que nos ponemos mucho peso, ¿no? En las escuelas de aquí se tiene como que cubrir todo lo que no se cubre fuera, ¿no? Entonces realmente fue alucinante poder escucharlo y como abrir, ¿no? la mirada, que a veces estamos como tan centrados en lo pequeñito que no lo vemos. Entonces te escuchamos en Torrelodones, luego yo hice un congreso en la Casa Encendida, hace también mucho, y luego por última vez te escuchamos en el confinamiento, en aquella conferencia que hubo, no sé si 70.000 personas, ¿no? Era como... La de Barcelona, de Integratec, sí, la de 70.000 personas. Yo cuando lo escuché dije, ¿cómo puede ser, ¿no? Que estemos tanta gente aquí escuchándote. Y fue la primera grande, y después siguieron otras más grandes aún, por ejemplo una en Argentina, que parece que la escucharon como 250.000 personas, con el ministro de Educación de entonces, ahora cambiado, que se llamaba Trotta. Sí, son cosas rarísimas, son las sorpresas de la pandemia. Poder hablar todos los días, prácticamente yo pasé 2 años con casi todos los días. Ahora a las 2 tengo un encuentro con Gabriel Lerner, que es secretario de SENAF, la Secretaría de Niños, Adolescentes y Familias del gobierno argentino, y con decenas de alcaldes que están siguiendo la formación de sus dependientes que van a seguir el proyecto La Ciudad de los Niños en sus ciudades. ¿Esto en Argentina? En Argentina, Qué sí. bueno. No, para decir que todos los días es una idea totalmente nueva poder intervenir en lugares tan distintos, sin movernos, ¿no? Sí. Y con una escucha mucho más larga y amplia de la que normalmente existía en presencia. Claro. Sí, eso sí habéis notado muchísimo, ¿no? Y con costes, nada, porque no hay que viajar, no hay hoteles. Y lo peor de toda esta maravilla es que tú puedes hacer en un día, pasar por 2 o 3 países distintos y el día después seguir y sin parar. Esto es la preocupación, pero bueno. Qué bueno. Pues sí, la verdad que para nosotros, ya te digo, que fue una pasada y bueno, después de aquí de Roma queríamos ir a Fano para ver un poco cómo se ha podido implementar ahí un poco las ideas. No sé si podemos hacernos un poco más una idea de una ciudad en la que se han hecho ya algunos cambios,
pero te queríamos preguntar qué otras ciudades han tenido como más éxito con esto o se ven más, ¿no? Hoy, lamentablemente, sabéis que Fano es mi ciudad, sí. natal, por lo cual, y es donde todo empezó justo 30 años antes. Sí. Y lo interesante, divertido, porque lo descubrí ahora mismo, reflexionando sobre lo que había ocurrido, me di cuenta que en el mismo día que el Pleno Municipal de Fano aprobaba el proyecto de la Ciudad de los Niños, el Parlamento italiano sí. ratificaba la Convención de los Derechos de los Niños el 27 de mayo del 91, y probablemente más o menos en las mismas horas, porque era a la tarde. Mía. Nosotros en un teatro de Fano, un consejo municipal extraordinario en un lugar público, con mucha gente y con invitados, y yo era uno de los invitados, y el Parlamento italiano en Roma. Qué fuerte. Bueno, lamentablemente hoy yo no puedo decir que Fano sea una ciudad emblemática, es decir, una ciudad que representa correctamente. Tiene algunos méritos de haber hecho el primer paso, de no haber nunca dejado el proyecto, a pesar de los cambios políticos que han sido fuertes, de izquierda a derecha y volviendo a izquierda, pero ha tenido muchos tiempos muy largos de paro, de suspensión de actividades. Lo interesante es que, por ejemplo, nunca se perdió el Consejo de los Niños. Esto siguió para siempre, para 30 años, con cambios porque los niños se quedan en el Consejo 2 años y cada año cambia por la mitad. Se van los grandes y entran los pequeños. Hoy en día, ciudades significativas son varias. Podemos pensar en Italia, por ejemplo, Pesaro, que es una ciudad cerca de Fano, ha desarrollado mucho el tema de la autonomía. Otra experiencia interesante fue la experiencia de Roma, por ser una ciudad tan importante, grande, que por 7 años ha tenido esta experiencia con el alcalde Veltroni, del 2001 al 2007, pero se interrumpió y se perdió sustancialmente. Una ciudad pequeña muy interesante ha sido y sigue siendo Malnate, que es una ciudad cerca de Varese, en el norte de Italia, cerca de Milán. Una ciudad donde efectivamente el proyecto se ha asumido íntegramente, porque tiene un consejo de niños, ha desarrollado la experiencia de autonomía de los niños en la experiencia Vamos a la escuela solos, y también en el diseño participativo de espacios públicos de la ciudad, por lo cual es una experiencia interesante, no tan antigua, tiene creo como 15 años, pero es una buena experiencia. Al exterior tenemos una experiencia muy interesante, muy significativa en Pontevedra, en España, que se conoce, me imagino, mucho. Pontevedra es una experiencia que para nosotros es una experiencia piloto sobre el tema de la movilidad urbana. Es una ciudad que, claro, cuando el alcalde de Pontevedra, Ancho, lo cuenta, Ancho Fernández, siempre dice: te escuché y me convenciste. Y efectivamente este encuentro ha sido real, pero yo estoy seguro que junto con nuestras propuestas en Pontevedra hay también una sabiduría de gobierno de la ciudad que pasa por otros caminos, pero efectivamente la idea de devolver el espacio público a la gente y de cambiar las prioridades
que en mi conferencia yo decía, normalmente tenemos al primer lugar, los administradores, tienen como primero de su jerarquía el movimiento privado, es decir, la movilidad privada, al segundo la movilidad pública y solo tercero la movilidad autónoma. La propuesta era simplemente de dar la vuelta. Y lo han hecho con una coherencia enorme y efectivamente es una ciudad, yo creo, entre las pocas a nivel internacional que pueden ser un modelo sobre este tema. Bajaron muchísimos las emisiones de CO2, relajaron la velocidad, obligaron como primera ciudad en Europa, creo, o en el mundo, que en toda la ciudad la velocidad era 30 kilómetros por hora y por muchos años, creo que cumplieron más, el año pasado, festejaron los 10 años sin muertos por accidentes de tránsito dentro de la ciudad. Una ciudad de 85.000 habitantes, es un resultado muy interesante. Otra ciudad española que está trabajando muy bien es Huesca, y por un detalle muy interesante que es el compromiso que en Huesca tiene la universidad, que es una sección de la Universidad de Zaragoza, y hay 3-4 personas, profesoras de la universidad, que se comprometieron mucho con el proyecto, lo defendieron, lo propusieron, y hoy en día Huesca también, un poco como decía antes de Malnate, es una experiencia que tiene el Consejo de Niños, que tiene experiencias de autonomía de los niños y espacios públicos arreglados con la participación de los niños. A nivel del otro lado del océano, tenemos experiencias muy interesantes en Rosario, que ha sido una de las primeras ciudades que adherieron al proyecto, cuando el alcalde de Rosario era Hermes Birner, un gran político argentino que llegó hasta concurrir a la presidencia sin conseguirlo, un socialista que fue el primer alcalde socialista en Argentina y después el primer gobernador socialista, y asumió este proyecto con mucho entusiasmo, y muchas veces me ha dicho que él aprendió a hacer política con este proyecto, porque en este proyecto entendió qué significa la transversalidad en la acción política. Es decir, y creo que esto es un poco un punto clave de nuestra propuesta. Habla de niños, pero no es para niños. Y no tiene los niños como objetivo, sino la ciudad. Es decir, los niños son instrumentos, entre comillas, para que sea mejor para todos. Exactamente, para modificar la ciudad profundamente, porque la ciudad está mal hecha, vivimos mal en la ciudad porque la ciudad se ha ajustado a las necesidades de un ciudadano, especialmente, que nosotros describimos como un varón adulto trabajador. Y esto ocurrió de manera fuerte después de la última guerra mundial, porque las ciudades se encontraron en una situación extraordinaria y dramática, eran destruidas y han tenido que reconstruirlas. Allí es también mis primeros recuerdos. Mis primeros recuerdos son el bombardeo de mi ciudad. Cuando tenía 3 años y algunos meses, recuerdo que para mí, en mi memoria de niño, era una fiesta fantástica. Que jugabas en las casas, ¿no? Escribes en algún... No, en este caso era anoche, era como si fueran fuegos artificiales. Eran las bombas que estaban explotando, pero yo estaba en casa de los abuelos a 1 kilómetro de lejos y veía la ciudad que Madre mía. En
esta situación, cosa horrorosa, pero para mí, en mi recuerdo, era como una fiesta, porque después pasamos toda la noche levantados en un refugio, y para un niño de 3 años esto era una cosa extraordinaria, claro, porque a nosotros tocaba ir a la cama a las 7 de la tarde, y bueno, en este momento, con esta tragedia, las ciudades se reconstruyeron teniendo en cuenta especialmente las necesidades de este ciudadano adulto. Para él se construyeron las periferias que no existían, para él se construyeron todos los servicios de comunicación, los horarios de movilidad. Bueno, la ciudad se arregló y, bueno, sí, para no estar tanto tiempo a discutir sobre un hecho, me parece bastante evidente, es suficiente considerar el poder que hoy en día tiene el coche en la ciudad moderna, y no hay dudas que el coche es el juguete preferido de esta persona que somos nosotros. Bueno, yo era, porque ahora soy pasado en el mundo de los viejos, pero bueno, los adultos, varones comprometidos, trabajadores y tal, tienen en el coche como una forma de expresarse, de expresar su poder, su bienestar, su éxito en la vida. Bueno, y efectivamente la ciudad se ha vuelto a ser la ciudad de los coches. Y por lo cual el tema es, bueno, la propuesta sale casi espontánea, casi de sentido común, hay que cambiar el parámetro. Sí. Y nosotros propusimos niños y niñas para no olvidarnos de nadie. Esto es un poco la estrategia de cambio. Sí, lo que siempre dices en tus libros, ¿no? El niño como parámetro. Como parámetro de cambio. De cambio. Y por esto, por ejemplo, el proyecto, como decía Hermes Wiener, es un proyecto de los alcaldes. No es un proyecto de secretarías, de consejerías, de un sector administrativo. Muchas veces, cuando nosotros lo proponemos, los alcaldes nos miran diciendo, mira, pero es para niños, nosotros tenemos un secretario de niñez o un secretario de educación o un secretario de servicios sociales. No. No, es para la ciudad. Es para la ciudad y es por el alcalde porque es el único que puede garantizar la transversalidad del proyecto. Para cambiar la ciudad hay que mover todo. Y efectivamente nuestros proyectos, analizándolos un poco, se nota que involucran urbanística, pero involucran comercios, involucran... Diría que no es así, pero casi lo menos que involucra es educación. La involucra intentando cambiar la educación también, porque la educación... Es la mirada, ¿no?, hacia el niño. Sí, también. Porque la educación riesga de ser un cuerpo separado. Es decir, que no hace parte de la ciudad. Bueno, ahora con la pandemia se ha notado mucho esto. La escuela ha seguido por su cuenta, a pesar de lo que ocurría a niñas y niños. En Italia asumió como lema, la escuela no para. Esto era todos los días, aparecía en la televisión, la escuela no cambia. Y es impresionante, a mí desde el principio digo, ¿cómo puede ser si ha parado el mundo? ¿Qué significa que la escuela no para? ¿De quién es esta escuela? Y efectivamente yo creo que no ha sabido interpretar su papel en un momento tan dramático. Porque mientras todo esto ocurría, la escuela seguía con su programa. Seguía con los dinosaurios, si eran dinosaurios, o Napoleón, o la fotosíntesis, bueno. Y los niños bombardeados de estas noticias horrorosas y con sus padres en una situación... mi nietita estudiaba el romanticismo.
Esto es para mí una cosa, pero ha puesto en evidencia, como si fuera una lupa, lo que la escuela es siempre. No es que lo ha llegado a ser en este momento. Un lugar separado. Un lugar separado, donde se vive una experiencia separada, que no tiene que ver con la vida de todos los días. Y donde también tú dices, ¿no?, muchas veces que es como al final el único lugar de encuentro de los niños, ¿no? Porque al no estar la calle... Esto es otro tema muy grave. Y por esto en este momento el enfoque nuestro del proyecto de la ciudad de los niños es más que todo sobre el tema del juego. Porque cuando yo era pequeño había muchos lugares de los niños, pero los tres fundamentales eran la familia, con la casa, la escuela y la calle. Indico calle para decir lo que estaba fuera de la casa y fuera de la escuela. Incluso nosotros hemos vivido un poco eso de pequeños. Exactamente. Todavía. Esto siguió hasta poco, hasta hace poco. Lo vivieron mis hijos y bueno, ya mi nieta pequeña lo vivió poco o nada. ¿Y por qué? Porque desapareció el tercer lugar. La calle la asumió la escuela. Claro. La escuela expandió su tiempo y se multiplicó en las escuelas de la tarde. Las actividades de la tarde son escuelas, no son juego. Puede ser una escuela de fútbol, puede ser una escuela de baile o una escuela de pintura o una escuela de música, pero son escuelas con sus... ¿Por qué? Porque son de pago. Por lo cual la escuela tiene que demostrar a la familia que es una cosa en serio. Si fuera un juego, no se entendería por qué. Y todo esto ha hecho una situación que también se demostró en la pandemia en su característica. Los niños llegaron a decir que querían volver a la escuela diciendo mentiras. Querían volver a encontrarse con los amigos y sabían que solo en la escuela podían encontrarse. Claro. Sí, ¿cómo crees que desde nuestro punto de vista como ciudadanos o incluso como maestros, ¿no?, y maestras podemos contribuir a esto, ¿no? Yo creo que hay algunas estrategias. La primera es elegir alcaldes que lo creen. Es decir, nosotros tenemos un instrumento que es el voto, utilizar el voto, y no utilizarlo solo por nuestros partidos. Yo creo que esto es un primer compromiso fuerte. Otro es aprender a protestar, porque en una ciudad hay gente que protesta casi profesionalmente, pero son pocos. Por ejemplo, los comerciantes son muy hábiles en la protesta. Cualquier intervención de ayuda en el sentido, por ejemplo, crear aceras adecuadas para pasar no solo con un carrito doble, sino con dos personas, tal. La protesta de inmediato es de los comerciantes. ¿Cuántos son los comerciantes? Poco. ¿Y por qué los ciudadanos que tienen niños, que tienen ancianos, que quieren todo, no protestan? Y esto, por ejemplo, el alcalde de Pontevedra siempre lo dice: yo no soy el alcalde de todos. Yo voy a buscar una mayoría y sé que lo que estamos haciendo le interesa a la mayoría de las personas, que son personas que normalmente no hablan, no protestan, no piden, pero yo soy alcalde de ellos. Hay gente que no sale de casa desde años porque la ciudad no lo permite. Y cuando él estrechó las calzadas, amplió las aceras, creó un nivel constante para los peatones y no para los coches, por lo cual todos los pasajes peatonales son a nivel de la acera, es la acera que cruza la calle.
y cuando estoy en la acera no tengo que bajar y subir todas las veces que hay una entrada de un aparcamiento, por ejemplo, claro, sino es el coche que tiene que subir en la acera, invadir mi territorio. Cambia totalmente la perspectiva. Y esto lo han hecho en toda la ciudad. Qué bueno. Hoy nadie quiere volver atrás. Claro. Bueno, esto es una política. Tenemos que buscar políticos que hacen esta política por nuestros hijos y por nuestros viejos, antes que todo. Y después, claro, hay todo el tema de los discapacitados, hay todo el tema... Bueno, Sí. hay el tema de la gente, porque la ciudad que se está desarrollando no es para la gente, porque es una ciudad peligrosa, con un problema de contaminación muy alto, donde todos vivimos mal. Claro que los más frágiles viven peor. Por esto digo que debería ser una forma de decir, bueno, yo antes de votarte quiero que tú te comprometas en un proyecto que tenga en cuenta de las necesidades de nuestros hijos. No para los pocos hijos, lamentablemente son pocos, que tenemos, sino porque los niños más pequeños en alguna manera garantizan a todos los que tienen una edad mayor, porque son los más débiles, los más... Y nosotros, Francesco, ahora, en el viaje que estamos haciendo, estamos, bueno, aparte de intentando visitar y conocer a profesionales como tú y tal, viendo escuelas, ¿no? Viendo escuelas para visualizar un poco cómo podría ser en realidad una escuela adaptada al mundo de hoy, ¿no? También para mejorarnos nosotros mismos en nuestra escuela, en nuestra profesión. Y hemos visitado y estamos visitando desde escuelas como más tradicionales, en las que se sigue un currículum como más estructurado, que da el profesor, ¿no? Digamos, hasta escuelas que ahora estamos llamando libres, activas, democráticas, ¿no? Donde ahí el interés parte del niño, ¿no? De su voluntad, de su propio interés. Aquí vemos que el maestro cambia mucho de rol, porque en las más tradicionales sería que el maestro está como enseñando y aportando sus conocimientos, ¿no? Y tal, y en la otra está más bien, de hecho se ha cambiado incluso el nombre, y está acompañando, ¿no? Se hacen llamar acompañantes. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo crees que ahora es el rol del maestro, ¿no? Actual? Bueno, nosotros ahora estamos celebrando, empezará el 17 de febrero, el centenario de un gran maestro italiano que yo he tenido la suerte de tener como gran amigo, que se llamaba Mario Lodi. Sí. Y bueno, él es emblemático, como todos los grandes maestros han sido maestros que, por ejemplo, no enseñaron nunca. Yeah. Es decir, el papel del enseñar es un falso objetivo de la escuela, porque detrás hay una idea de fondo que el niño es en alguna manera un vaso vacío que hay que llenar. Yeah. Cuando llega no sabe, el maestro sabe, el maestro enseña y propone cosas. Si los niños son de buena voluntad, de inteligencia suficiente, que tienen una familia que lo apoya, condiciones favorables, el niño asume lo que el maestro le pasa y su vaso va llenándose. La evaluación es medir de cuánto se ha llenado el vaso. Esto es un proyecto educativo totalmente equivocado. Yeah. Y no lo digo yo como pedagogo, como psicólogo, yo lo digo leyendo las normas, las leyes. Y hoy una ley es muy interesante considerar que tenemos una ley que compartimos, que es la Convención de los Derechos de la Infancia. Porque todos los países del mundo, bueno, menos uno, pero Estados Unidos de América no lo puede ratificar por temas técnicos, por un tema de
pena de muerte para menores de 18 años, y hasta que esto en algunos estados que está permitido no se resuelve, es un impedimento objetivo, es decir, no puede firmarla. Pero todos los países del mundo la firmaron. Aquí, si queréis, podemos discutir mucho. Yo no soy por nada entusiasta del hecho que todos los países la firmaron, porque conociendo muchos de estos países, no entiendo qué significa firmar un compromiso tan fuerte para países que no permiten, por ejemplo, a las mujeres de salir de casa, de conducir, de vivir una vida política, o a las niñas de estudiar. Bueno, no se entiende. Pero firmaron la convención. Pero a pesar de este tema, que es un tema más político, más... ¿qué dice la Convención sobre Educación? Dedica un artículo a la escuela, que es el 28, y un artículo a la educación más en general, que es el 29. Sí. El 28 dice que los estados se comprometen a tener una escuela primaria, gratuita y obligatoria para todos, para conseguir la igualdad de oportunidades. No para llenar un vaso vacío, para garantizar igualdad de oportunidades. Esto es el primer capítulo del artículo 28 que habla de la escuela. El 29, que explica cuál es el objetivo de la educación, dice, por lo cual involucra no solo la escuela, sino también la familia y probablemente la sociedad. La educación debe estar encaminada a desarrollar, no poner adentro, desarrollar la personalidad del niño, sus capacidades y actitudes hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, la educación no es una acción que puede parecer la del artesano, que utilizando materiales inertes construye objetos, y si son sillas deben ser todas iguales, y las que no salen la tiro, sino es como un hortelano o como un campesino que sabe que sobre las semillas que ha puesto no puede hacer nada sino favorecer que crezcan. Favorecer el ambiente. Crear condiciones favorables para que crezcan. Pero van a crecer como son. Como son. No como queremos. Claro. Podemos ayudarlas, pero no cambiarlas, por ejemplo. Y la definición que da la Convención me parece muy adecuada a esta interpretación. Porque dice que la educación debe desarrollar la personalidad de los niños. Cada uno tiene la suya. Y favorecer el desarrollo de sus actitudes y sus capacidades, pero no para conseguir el 6, no para ser suficiente, sino para ser excelente. Porque dice hasta el máximo de sus posibilidades. La educación tiene como objetivo que cada uno sea excelente. Es evidente que no puede esperar que uno sea excelente en todas las disciplinas. Por lo cual esta idea de una escuela que te da un poco de todo, es una escuela que no va a conseguir nunca un objetivo como esto. Allí el tema, de mi punto de vista, es que es la escuela misma equivocada, como estructura y como propuesta. Yo hablo mucho del aula como estructura innatural e ineficiente, porque es un lugar donde niños y niñas pasan muchas horas enseguida sentados y haciendo de todo. Es innatural que un niño pase mucho tiempo en el mismo lugar. Sentados no solo es innatural,
pero es insalubre, Sí. afecta su desarrollo correcto a nivel físico. Y haciendo de todo significa que se hacen propuestas diferentes sin ningún estímulo especial. Ya. Y es evidente que esto, si es posible, mal, pero si es posible para nuestros hijos, cuando digo nuestros hijos entiendo los niños y las niñas que tienen una familia sensible, capaz de ayudarlos, que de toda manera lo está ayudando a desarrollar a pesar de la escuela, y consideramos los niños que tienen más fragilidad social, que no tienen una familia que pueda darle este apoyo, el tema se hace enormemente difícil y complicado. Porque allí sentados hacen música, lengua, matemática, ciencias y hasta gimnasia en algunas situaciones, ahora por ejemplo, que muchas veces no salen del aula y tal, o el recreo. Esto es una paradoja. Por lo cual, la escuela que yo estoy proponiendo hoy no es una escuela de aulas, sino una escuela de laboratorios, de talleres y laboratorios. Es decir, aprovechar de todos los espacios. Pero que tiene la ciudad. Bueno, también. Antes que todo, todos los espacios de la escuela, incluidos los pasillos, la entrada, el patio, el jardín, si lo tiene, el sótano, y todos estos pueden transformarse en talleres y laboratorios. ¿Qué significa? Significa que tiene 20 lugares distintos, en cada uno de los cuales se hace una experiencia distinta, intentando a representar todas las posibilidades, de la mecánica hasta la poesía, la pintura, el teatro, música, ciencias, la huerta en el jardín, que sea el taller o laboratorio de botánica y tal. De manera que cuando tú entras o llegas a uno de estos lugares, el mismo lugar te habla de lo que propone. Porque en ciencias tú te encontrarás con microambientes, con lupas, con estereomicroscopio. Desaparecen las sillas, por ejemplo. Casi no hay sillas, sino en 2 o 3 lugares donde tiene que escribir, porque no tiene sentido. En casa los niños utilizan las sillas muy poco. Muy poco. Y si podían no tener los deberes como debería, nunca se sentarían. Y esto creo que es muy importante, porque en este caso el día escolar sería como un viaje, y no como una estancia, un recorrido. Claro. Y a lo largo de este recorrido los niños pueden encontrar lo que les gusta más, lo que coincide con sus actitudes, porque es difícil entender cuáles son mis actitudes. Y por ejemplo, todo el tema de la orientación profesional, que ahora se hace a final del instituto, hay que ponerla a 3 años. Es decir, tenemos que ofrecer la posibilidad que los niños descubran ellos lo por lo cual nacieron, que corresponde a lo que les gusta. Claro. Lo que corresponde a nuestra naturaleza es lo que nos gusta, lo que nos motiva. Y dedicarnos a lo que nos gusta no cuesta. Por lo cual, allí sí que pueden llegar a ser los mejores. Y sería muy interesante una escuela donde cada uno es el mejor en lo suyo. Bueno, esto creo que es un poco... Y lo interesante es no pensar que esto sea difícil. Ya. Esto lo lo encontré en una frase de Mario Lodi, en uno de sus libros, después de una conferencia, en un debate, decía: no pensáis que sea difícil,
Porque lo que él hacía, lo hacía con gusto. Claro. Lo hacía sin perder un día de escuela, porque no dejaba nunca la escuela, por la pasión que tenía. Con una relación muy positiva con los padres y con niños que no vean la hora que vuelva el lunes, que son alumnos rarísimos. Ya. Mientras que los maestros regulares son maestros que sufren mucho. En Italia, por ejemplo, tenemos un dato bastante sorprendente, que la profesión docente es una de las profesiones que tienen más enfermedades profesionales. Ya, no. Y no se puede entender. ¿Cómo es posible que dedicándote a niños y niñas te enfermas mucho? ¿Qué te pasa? Sí. Porque lo vives mal y lo hace vivir mal a los niños. Claro. También los niños se enferman. Sí, sí. Los niños tienen mal de barriga, tienen mal de cabeza, tienen fiebre, tienen disturbios de atención, que es un misterio muy grande. Yo digo siempre, miráis si tienen un disturbio de atención también cuando juegan. Si Ninguno. es así, probablemente hay algo de patológico, Sí. pero serán un caso sobre 100. Sí. Si no, significa que simplemente la escuela no le interesa, no merece su interés. Sí. Pero la culpa de la escuela no es de los niños. No interesarse de algo de aburrido es una forma de manifestar inteligencia. Sí. ¿No? Sí. Ser muy interesados en una cosa aburrida me preocupa mucho. Totalmente. Totalmente. Pues nosotros también en este recorrido que estamos haciendo... La otra cosa que me gustaría mezclar con esta propuesta de los talleres y laboratorios es mezclar a las edades. Sí, por supuesto. Porque esto también es una cosa inconcebible y no se sabe por qué. No existe en la vida hoy en día que no hay el servicio militar obligatorio, que hemos terminado con la mili, porque la mili también era una experiencia para coetáneos, más o menos. La escuela se ha quedado el único lugar donde la gente se divide por edad. Sí, sí. Y no ayuda a nada. Y claro, que mezclar las edades, por ejemplo, hace mucho más evidente una necesidad mucho menor de la presencia y del recurso al docente. El docente pierde una parte de su papel porque lo renuncia con gusto para dedicarse a otra cosa, que es la de cuidar, de favorecer, de acompañar. Yo repito, estos buenos maestros que por suerte existen y siempre han existido, pero son pocos, mientras debería ser lo normal. Una colega de Barcelona, hablando de este tema, me decía, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el peor debe ser bueno. Claro, sí, sí. La escuela que seguí por varios años en Livorno, de la cual salió el libro A los 3 años se investiga, que yo defendí mucho era una escuela infantil de 3 a 6 años y los 3 niveles estaban juntos y funcionaba perfectamente. Mucho nosotros mejor, lo tenemos así también. Porque era una experiencia que nunca terminaba y nunca empezaba. Claro. Los que tienen los 3 niveles diferentes. Por ejemplo, Reggio Emilia defendió siempre los 3 niveles. Era una de las pocas cosas sobre la cual yo discutí. No digo me peleé porque lo quería mucho con Loris Malaguzzi. Y un gran amigo, una persona de gran valor, pero esto era un punto sobre el cual no estábamos de acuerdo. Estuvimos ahí hace unos días, en el centro. Y siguen defendiendo esto que yo no lo entiendo. Porque es evidente que cuando llegan
son todos pequeños, hay que empezar de todo cero, claro. y hay que ayudarlos a separarse de las madres y tal. En un grupo heterogéneo donde hay niños de 3, y 4, 5 años, los niños no lloran, se ajustan rápido. Es un... Bueno, no, sí. Es más natural, ¿no? Es como un poco pasa en las casas con los hermanos, ¿no? En casa no hay coetáneos. Claro. Es muy raro que los padres sean de la misma edad y que deben ser gemelos. Sí. Y que se considera un hecho extraordinario, no natural. Sí. Y, bueno. Sí, pues también, como te comentaba, en nuestro viaje estamos también como queriendo observar cómo es esta relación entre autonomía y también las normas, ¿no? O sea, como qué papel juegan las normas para que pueda darse esta autonomía. ¿Nos podrías contar un poco ahí tú? Bueno, el tema es que las normas son posibles solo en una situación de autonomía. Si no hay autonomía, no tiene sentido poner normas, porque las normas somos nosotros, los adultos. Si el niño siempre está acompañado, es ridículo ponerle normas. Porque, por ejemplo, volver a una hora, bueno, si está con nosotros, somos nosotros que decimos, es la hora. Puede no ser, porque nosotros hemos cambiado proyecto, nos paramos un poco más o salimos antes porque me llamaron para que, pero el niño sigue, no entiende y no asimila, es decir, no entra a interpretar y a asumir las normas como propias. Y esto a nivel educativo tiene un gran valor. En este mismo periodo de pandemia me pidieron de escribir un artículo sobre la transgresión. Sobre la transgresión. Y yo empecé este artículo diciendo que la transgresión hoy es un lujo que los niños no pueden vivir. Es un lujo que a los niños no le toca. Porque para vivir la transgresión, tú tienes que salir de casa teniendo algunas normas para respetar. Dijo, tú puedes salir porque yo te quiero, te conozco, confío en ti, por lo cual la autonomía siempre es una forma de amor, no de abandono. Esto es lo primero que hay que aclarar. Tú puedes salir y te recomiendo de respetar estas normas. Es evidente que el juego de los niños también es forzar las normas. Sí. Regresar a casa un poco más tarde, ir un poco más allá de lo que la mamá decía, hacer cosas que a los adultos no les gustaría que hagan. Y el juego es, tú vas porque yo confío en ti, cuando vuelves me cuentas. Por ejemplo, esta frase que para mí tiene un valor afectivo muy alto, porque yo renuncio a espiarte, renuncio a acompañarte, por lo cual espero que tú me digas lo que has hecho y confío en tu cuento. Es evidente que si cuando vuelve es bastante sudado y sucio, probablemente no podrá contarnos todo lo que ha hecho. Significa que ha vivido. Claro. Así como hemos hecho, ¿no, doctor? Y esto es un juego muy interesante de la autonomía. Es que la autonomía produce efectos. Os cuento una anécdota muy pequeña. Yo, en mi ciudad, Fano, me invitaron hace años la administración sanitaria para dar un seminario en 3 veces, en 3 meses enseguida,
iba un día al mes, por el personal sanitario sobre la relación entre autonomía y salud. Yo traté este tema, al cual soy profundamente convencido, aficionado, y terminado el primer día se acercan algunas chicas que me dicen, bueno, nosotros trabajamos, no sé por qué participaban a este encuentro, yo pensaba era para médicos y enfermeros, eran educadoras de nido, de escuela de 0 a 3 años. Y me dicen, ¿nosotros qué podemos hacer? Yo hablaba de la propuesta de ir a la escuela sin adultos, sí, pero normalmente nosotros la proponemos desde los 6 años. Y dice, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, yo no tenía una idea, no lo había pensado. Pero en el momento le digo, bueno, podéis hacer para hablar con los padres y decir, por ejemplo, que en lugar que entrar con sus hijos en brazo, lo dejan entrar solos. Simplemente que los niños abran la puerta y entran. Y una vez que esto se ha conquistado, pueden dejarlos a la entrada del cancel, como se dice. Sí, de la puerta, ¿no? De la externa, sí, y que hagan solos los 20 metros que hasta la puerta de la escuela. O dejarlo a 100 metros, siempre diciendo, ahora llego. Claro. Tú vas, entras y después yo llego y nos saludamos. Bueno, pasa un mes y yo vuelvo. Al final del segundo encuentro se acercan estas chicas y dicen, ¿sabes que lo hemos hecho? Y yo lo había dicho casi como provocación. Dijo, ¿cómo lo habéis hecho? Sí, hablamos con las familias y estaban entusiasmadas y lo hicimos y observamos estas dos cosas que yo cito siempre diciendo, miráis qué buena maestra era esta persona, qué sensible que fue a notar estas dos cosas. Dice, cuando los niños llegaban en brazo a sus padres, pasaban en brazo a algunos de nosotras. Había este pasaje. Cuando entraban solos, lo recibían los niños. Claro. Y la segunda es, los niños que entraban solos no lloraban. Mira. Esto es como una cosa de una importancia enorme. Y es un pequeño ejemplo de cómo valga la pena. Sí. Y por lo cual, en la escuela, yo creo que hay que... Yo pongo siempre este ejemplo, esta metáfora del corralito, este parque, un como se llama, sí, donde ponemos los niños cuando son pequeños, porque nos parece muy cómodo, porque allí están con sus juguetes y tranquilos, sin porque peligros. No le puede pasar nada. Sí. Y nosotros podemos hacer lo que necesitamos hasta ir al baño sin preocuparnos, que no es poco. Pero hay dos problemas, que tiene todo cerca y que no le pasa nada. Yeah. El tema es que hay que pasar algo. Sí, sí. Y hay que buscar lo que te interesa. Por lo cual la propuesta alternativa que yo hago de hace siempre es una manta en lugar que el parque. Porque de la manta puede salir. Y está abierta. Y claro, pone algunos problemas. Como siempre, la libertad y la autonomía pone problemas. Sí. Pero, y a mí me gusta decir que esta metáfora la podemos aplicar a la escuela. Claro. Podemos hacer una escuela corralito o parque o una manta. O una escuela manta. Claro. La escuela corralito es una escuela en la cual la preocupación fundamental de la escuela es devolver los niños a la familia así como lo dejaron la mañana. Ya. Y el otro es no pasar un día sin que ocurra algo. Claro.
y puede ocurrir algo si creamos una condición donde ocurren cosas. Más cosas pueden ocurrir mejor. Sabemos que hay problemas de seguridad y tal, pero hay también un problema de confianza en las capacidades de los niños. Sí, totalmente. A nosotros, en este caso como padres, nos pasa que nosotros vivimos pues eso, en una localidad bastante tranquila. Es verdad que ahora hay muchos coches, o sea, ahí está, pero bueno, no es Madrid, ¿no? No es una ciudad así como Roma o Madrid. Y da la casualidad de que en la misma calle está nuestra casa y 4 casas más allá está la de mi madre. Entonces nuestros hijos pueden ir tranquilamente por la acera sin cruzar nada hasta allá. Bueno, y son 2 minutos, o sea que tampoco 1. Pero es que esto, claro, nosotros tenemos el impulso de, claro que puede, ¿no? Nuestro hijo de 5 años puede perfectamente hacer ese tránsito él, y además sabemos que esta autonomía cuando no está con nosotros es muchísimo más, o sea, él la maneja mucho mejor que cuando nosotros estamos al lado, ¿no? Sí. Y confiamos plenamente, pero nos ha llegado a pasar que los vecinos nos dicen: mira que lo he visto solo. Claro. Sí, sí. Como si en vez de esta confianza de la que tú hablas, ¿no? De que el amor está por detrás de yo te dejo porque confío, es que no, es que estás siendo negligente, ¿no? No estás cuidando. El tema verdadero es que si observamos la crónica, por ejemplo, todas las veces que hay problemas, accidentes graves para niños, siempre son acompañados. Claro. Es decir, allí es el momento de peligro, porque cuando están con nosotros, mucho más. Todo el poder está en nuestra mano, y somos nosotros que decidimos pasar, no pasar, me paro, tengo que hablar con una persona, el niño se cansa, el niño quería recoger una porquería y nosotros no lo permitimos, yo tampoco lo permito. Pero es evidente que si fuera solo, recogería la porquería, separaría el escaparate, pero cuando se mueve mirando todo. Porque no es tonto. No hay niños tontos. Parece que yo en 30 años de esta experiencia no tengo noticia de accidentes graves ocurridos a niños que se movían solos. Y hay ciudades como Pesaro, como decía, donde habían, ahora no tengo informaciones recientes, pero había como 1.500 niños que todos los días salían solos de casa de 6 a 11 años y no resultó nada. Hemos hecho una encuesta con la Policía Municipal del año 2000 a 2008, 8 años, no resultó ni un accidente ocurrido a niños que se movían solos. Y 9 accidentes a niños que iban en coche con sus padres. Mira. Pocos. 9 en 8 años, pero más que nada. Sí, mucho más. Es decir, esto permite decir que si de verdad somos preocupados por la salud de nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos solos. Bueno, pues no sé, así para terminar, te queríamos también un poco preguntar por la situación actual. Claro que estamos un poco, yo creo que todos los que nos dedicamos a los niños, ¿no? y estamos en relación con ellos como un poco preocupados por qué pasa, ¿no? Y qué pasará, cuando también se están poniendo muchas necesidades básicas de ellos, ¿no? Como las que estamos hablando, de relación, de afecto, sí, como pues todo este contacto, ¿no? Y este juego autónomo del que hablamos, en riesgo más aún, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos proteger la infancia, ¿no? En estos momentos, un poco de estas necesidades? Bueno, los momentos más dramáticos probablemente pasaron, pero yo creo que hay 2 consideraciones que estoy haciendo siempre y que expresé también en este último libro que publiqué sobre la pandemia. ¿Puede un virus cambiar la escuela? Y es que cuando todo empezó, yo creo que fue muy grave a nivel internacional
que los derechos de los niños se olvidaron totalmente, Sí. como si no existieran. Se examinaron los derechos de casi todos, ¿no? Lo primero de todo el mundo, que por la necesidad de comer, fue lo primero, pero fue muy estricto. Me acuerdo que los primeros días de marzo, cuando empezó todo esto, la idea era que en cada familia podía salir una persona un día a la semana a comprar comida en la tienda más próxima de casa. Y con guantes, ahora los guantes han desaparecido, yo tengo una caja de guantes nuevos. Bueno, después farmacia, perfecto. Y después empezó el tema de la información. No había solo un tema de comer, sino también de saber, por lo cual se quedaron abiertos los kioscos. Sí. Y se podía salir todos los días a comprar el periódico. Y después el derecho de los fumadores. Se podía también aprovechar diciendo, lo siento, no es posible. Tenemos sacar que el perro. cerrar. Y después los perros. Siempre hablando de los derechos. Sí, sí. Correctamente. Yo estoy de acuerdo que una persona que tiene un perro en su casa asume responsabilidades. Pero no se llegó a los niños. No se preguntó si los niños tenían necesidades irrenunciables. Ni se consultaron, como dice el artículo 12, que tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo, hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños. Yo, por ejemplo, no tengo dudas que el derecho a encontrarse con los amigos y jugar debía ser uno de los derechos que se defendían, por lo cual, sobre esto, los gobiernos debían pedir a sus expertos no si, sino cómo. Así como se ha hecho para comer. Había normas. Claro. Se debía entrar 2, 3, 1, Sí. depende de mantener distancias. Sí. Bueno, los niños, para encontrarse con los amigos, debían, no sé, no es mi papel. Ya. Pero bueno, y no se ha hecho. Lo único que se salvó, aparentemente, era el derecho a la escuela. De la escuela se salvó lo que no funcionaba en la escuela de presencia, que son clases y deberes. Ya. De hecho, la escuela se ha quedado en esto, perdiendo todo lo que era relación social, las bromas, la entrada, la salida, el recreo, todo lo que le gusta a los niños, y se ha quedado con esta relación adulto-niño, que es un adulto que da clases y un niño, una niña que escuchan. ¿Era la única posibilidad? No. Nosotros, en el proyecto de la Ciudad de los Niños, a mitad de marzo yo lancé un mensaje a todos los alcaldes de las más de 200 ciudades que hacen parte de nuestra red, diciendo, hay que convocar con urgencia a los consejos de niños. Y se convocaron a través de las plataformas, igual que la escuela, con una diferencia muy especial. Nosotros convocamos los consejos para escuchar a los niños, para hablar con ellos, para que ellos hablaran entre ellos, para ver cómo estaban viviendo lo que estaba pasando, y se tenían propuestas para sus alcaldes. Salieron propuestas y los alcaldes, algunas veces más, algunas veces menos, escucharon a los niños. Esto podía hacerlo la escuela. ¿Por qué la plataforma no podía ser un lugar de encuentro, en lugar que un lugar de escucha? Clases. Y esto yo creo que ha sido un error fatal que la escuela ha hecho en la mayoría de los casos, porque hay también escuelas que han hecho algo de parecido. Cuando en este encuentro que citaste al empezar de Barcelona, de Integratec, que escucharon más que 70.000 personas, yo avancé una propuesta
de nuevo una propuesta como creo que sean casi todas las mías, de sentido común, que no debería maravillar a nadie, y la llamamos la casa como laboratorio. Sí, de acuerdo. Que era simplemente recordar a la escuela que una escuela correcta es una escuela que trabaja sobre el mundo de los niños, no sobre el mundo suyo, que está representado en los libros de texto. Y en este momento el mundo de los niños era su casa, por lo cual era la casa el lugar de atención de la escuela. Y las actividades domésticas podían ser los nuevos deberes. Cocinar, limpiar, cuidar las plantas, leer libros, hacer videos con móvil. Hemos propuesto muchas cosas. En algunos países esto se recuperó. En Argentina yo lo llevé en un encuentro junto con el ministro de Educación, Nicolás Trota, en un webinar que me dicen de Argentina que indirecto o después vieron más que 250.000 personas, por lo cual llegó en muchas partes del país. Y el ministerio publicó un folleto que se llamó Saberes Cotidianos, que es una propuesta con mis dibujos, con una introducción mía y tal, de cómo puede ser una escuela que se ocupa de cosas de la casa. Y este folleto, este cuaderno, reproducido en decenas de miles de copias, se repartió a niños, familias y escuelas del país, especialmente donde no había conexiones internet. Esto yo creo que es una manera para moverse y decía una inspectora que encontré en uno de estos tantos encuentros con Latinoamérica, en este caso igualmente en Argentina, esta inspectora decía: a muchos no llegamos y a muchos los aburrimos. Me parece una buena síntesis de lo que ha ocurrido no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Sí. Pues muchísimas gracias, Francesco. La verdad que, como te he dicho al comenzar, es un verdadero honor para nosotros estar aquí compartiendo este ratito y escucharte otra vez. Y es verdad que una ciudad buena para los niños es una ciudad buena para todos. Ojalá podamos seguir trabajando en ello y ojalá también podamos nosotros colaborar de alguna manera un poco más allá. Yo la verdad que tengo como un poco una ansia de involucrarme más, ¿no? Así que bueno, podremos... Está nuestra colega Lorena que está haciendo un trabajo enorme de coordinación de la red iberoamericana. Ajá. Vale, podremos... Y ahora es en un momento muy complicado porque ella es peruana, casada con un italiano que trabaja en la embajada, y ahora están en la embajada de Wellington en Nueva Zelanda, por lo cual están al otro lado del mundo, 12 horas de diferencia, y en estos días está mudándose y tiene que pasar a Toronto, por lo cual va a pasar a un lugar totalmente distinto, pero será un poco más cerca. Vale. Y ella es la que está siguiendo muy bien, hace un trabajo enorme que yo sin su ayuda no podría llevar por adelante, porque solo a mi edad es complicado. Claro, pues a lo mejor podremos contactarla y ver cómo podemos seguir colaborando. Muchísimas gracias, de verdad.